Bienvenidos a un webinar organizado por el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de las actividades para el fortalecimiento institucional. Concretamente, el de hoy se encuadra en el ciclo de gestión. En esta ocasión trataremos sobre resultados e indicadores en el contexto de la gestión por resultados. Saludos a los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, a los socios implementadores del programa Mi Pyme Compite, a los funcionarios de otras instituciones beneficiarias, donantes, academia, directivos de empresas y también un saludo muy especial a los funcionarios de otros países que nos han pedido participar en este webinar y que nos están acompañando. La mayoría de ustedes, si no todos, me conocen. Soy Palmira López Fresno, jefe de equipo de fortalecimiento institucional del programa Mi Pyme Compite. Y nuestro disertante de hoy, también le conocen seguramente, es Máximo Barreto, a quien introduciré un poquito más tarde. Como venimos haciendo en webinars anteriores, lo hemos estructurado en dos grandes partes. Después de esta breve introducción, una presentación por parte de nuestro disertante y posteriormente un espacio para sus consultas, sus aportaciones, sus sugerencias de unos 15-20 minutos. Voy a tomar el control. Como les decía, esta actividad se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que es el programa de apoyo a la mejora de la competitividad de las MIPYMES y del clima de negocios en Paraguay, un programa de cooperación financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023 e implementado por 5 socios estratégicos: la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, el Grupo Banco Mundial, el Ministerio de Industria y Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y la Unión Industrial Paraguaya, donde el MIC tiene el doble rol de, por un lado, implementa el componente de fortalecimiento institucional y, por otro lado, articula y coordina el programa en su conjunto. El centro del programa son las MIPYMES, a las que apoyamos para fortalecerlas y que mejoren su competitividad, y el programa integra 3 componentes interrelacionados e interdependientes. Un componente de apoyo al sector privado, donde a través del cual proporcionamos asistencia técnica, capacitación a las MIPYMES directamente, pero también tiene como objetivo fortalecer a los 2 grandes gremios implementadores del programa, que son la UIP y FECOPROD, como les comenté. Un segundo componente, que es fortalecimiento del marco institucional y de los servicios públicos en áreas de apoyo a las MIPYMES, y un tercer componente, que es de mejora del clima de negocios y facilitación de comercio. Todos ellos, a través de ellos, contribuimos al impacto esperado de este programa, al objetivo general, que es contribuir a un crecimiento económico inclusivo y sostenible y a la creación de empleo a través de la mejora en el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES y de un clima de negocios mejorado. Ya saben que las MIPYMES en el país son aproximadamente el 90% de las unidades productivas y emplean aproximadamente entre 67 y 70% de la fuerza trabajadora. Por tanto, se convierte en un driver muy bueno para contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible del país si logramos que mejoren su competitividad. Y el objetivo del programa es apoyarlas para ello. Simplemente aquí para que vean la cadena de resultados del contrato de asistencia técnica del componente que implementa el MIC, este webinar se enmarca en el primero de los resultados, que es: se han fortalecido las capacidades institucionales para prestar servicios de alta calidad en áreas que impacten en la competitividad de las MIPYMES. Fortaleciendo capacidades estamos a través de estos webinars. Antes de dar paso a nuestro conferencista, le recordaría algunas de las pautas de participación, las más relevantes. Las han visto para aquellos que se conectaron con anterioridad a tiempo, las han visto también proyectadas. En la medida de lo posible, traten de estar en un lugar sin interrupciones. Comprueben su audio, sobre todo para la parte de preguntas que podrán hacer o bien de viva voz, marcando previamente la mano, o a través del chat, como en otras ocasiones. Y también indicarles que configuren la pantalla como deseen,
no sé si arriba o a un lado de su pantalla o abajo verán 3 puntitos, es donde pueden configurar, porque en ocasiones nos dicen que no pueden ver a la persona que expone y la presentación. Eso depende de cómo tengan configurada la pantalla. También decirles que por favor cumplimenten la evaluación final, después se lo volveré a recordar, y que esta sesión será grabada como todas las anteriores para que otros compañeros se puedan beneficiar del contenido que compartimos. Y por último, que en un plazo de 24 o 48 horas les distribuiremos el material. Bueno, sin más, damos paso al que es relevante hoy, que es nuestro conferencista. Como les decía, es Máximo Barreto. La mayoría de ustedes le conocen. Es economista y máster en gestión y políticas públicas. Ha desarrollado su trayectoria profesional en áreas relacionadas con el desarrollo industrial, la promoción de las inversiones, cooperación internacional, alianzas público-privadas y estrategias de apoyo a las MIPYMES, entre otras áreas. Es autor de varias publicaciones sobre gestión. Fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Valores durante el año 2018, director del área de asesoría técnica del Ministerio de Industria y Comercio entre 2015 y 2017 y actualmente es el director general del Gabinete Técnico del MIC y coordinador general del programa MIPYME Compite. Máximo, ya te quité varios minutos. Tienen la palabra. Tomas el control de la presentación y ya no tocó nada. Bueno, muchas gracias, Palmira, y buenas tardes para todos. Vamos a intentar tomar el control. Me dicen si se ve la lámina. Ok, correctamente. Bueno, como habrán visto, este webinar que elegimos dictar el día de hoy se llama Gestión por Resultados, claves para formular resultados e indicadores, que es la continuidad del primer webinar sobre gestión por resultados, donde habíamos nosotros a nivel divulgativo explicado el concepto y las diferentes conceptualizaciones que se tienen en Paraguay y en la región acerca de la gestión por resultados. Nada más brevemente voy a mencionar el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, les voy a hablar brevemente sobre los resultados esperados de este webinar. Luego, algunas reflexiones preliminares sobre gestión por resultados que ya las habíamos visto, al menos los que han podido participar en el webinar anterior. Luego, las claves para el diseño de resultados y las claves para el diseño de indicadores. Finalmente, algunas reflexiones. Bueno, estos son los resultados esperados del día de hoy. En primer lugar, la idea es que ustedes puedan conocer las claves y buenas prácticas para la formulación de los resultados e indicadores para el monitoreo principalmente. Y también que puedan aplicar estas prácticas aprendidas y profundizarlas en su desarrollo. Como ustedes podrán darse cuenta, en una hora, digamos, es un tiempo muy limitado para desarrollar un concepto tan amplio como este y tan importante como el mismo. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo en un lapso de media hora y después para dar paso también a sus preguntas y comentarios que puedan realizar. Bueno, habíamos visto en el webinar anterior las diferentes formas de llamar a la gestión por resultados. Habrán escuchado gestión por resultados, gestión para resultados, gestión basada en resultados, inclusive gestión orientada a resultados. Bueno, el término en inglés no tiene, digamos, variación, es Results-Based Management. Sin embargo, en español, digamos, hay alguna variedad en cuanto a estos conceptos, pero siempre se mantiene, digamos, el mismo espíritu y el mismo resultado deseado, ¿verdad? Es muy importante que arranquemos definiendo y recordando esta definición de qué es lo que significa un resultado, cómo definimos un resultado. Un resultado es un cambio de situación o condición descriptible o mensurable que se deriva de una relación causa-efecto. Entonces es muy importante tener en cuenta la conceptualización de lo que es un resultado antes de avanzar. Bueno, algunas reflexiones preliminares. Hay varias conceptualizaciones acerca de lo que es la gestión por resultados. Esto también ya lo habíamos visto. Por ejemplo, la OCDE la define como una estrategia de gestión. Hay dos definiciones referente a eso. Hay otras organizaciones que lo definen como un enfoque de gestión y inclusive como un marco conceptual. También muy importante destacar
que la conceptualización que nosotros vamos a elegir es la que utiliza Naciones Unidas. Vemos ahí al lado derecho, vamos a definir la gestión por resultados como un enfoque de gestión mediante el cual todos los actores que contribuyen directa o indirectamente al logro de un conjunto de resultados se aseguran de que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de los resultados finales deseados. Es decir, esta es la definición que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Muy importante destacar, digamos, en la parte de abajo vemos cómo lo define nuestra Secretaría Técnica de Planificación. En la página de la STP pueden visitar el sitio web y ahí van a encontrar también una definición que dice que es una estrategia general de gestión cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados demostrables. Bueno, avanzando un poquito acerca de lo que habíamos visto anteriormente, acerca del concepto. Bueno, la gestión por resultados es muy importante recordar que es un proceso coherente, debe ser un proceso coherente, integrado e iterativo, que hace énfasis en los resultados a lo largo de todo el ciclo de gestión. En ese gráfico podemos ver al final de todo el resultado esperado. Digamos, al inicio vemos los insumos, las actividades y los actores involucrados en el proceso, y en el medio, en el logro, en el proceso, vemos que es un proceso de rendimiento, de adaptabilidad y de mucho aprendizaje que se requiere para el logro de los mismos. Bueno, habíamos visto también este gráfico, nada más por recordar los conceptos que vimos en el webinar anterior. La lógica, ¿cuál es la lógica y las implicaciones de la gestión por resultados? Si miramos este gráfico, que lo tomamos de un material de UNTAC, miramos primeramente el lado derecho. ¿De dónde partimos? Lo importante es partir primero del impacto que deseamos lograr, que deseamos generar con nuestra gestión. Entonces, generamos el impacto. A partir de ese impacto que lo hemos definido, entonces, ¿qué efectos o resultados necesitamos para lograrlo? A partir de la definición de esos efectos y resultados, ¿qué productos necesitamos para lograrlos? Y a partir de la definición y el diseño de esos productos, vamos para abajo y ahí tenemos qué actividades hemos de realizar y con qué insumos contamos para realizar esas actividades. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta lógica de intervención, esta lógica de diseño, digamos, que parte del impacto para abajo. Es muy importante visualizar siempre el impacto, que va a ser algo de largo plazo. Importante también visualizar a partir de ahí los efectos o resultados que son, digamos, de resultados de mediano plazo, y también luego eso deriva en el diseño de productos, de actividades y en los insumos, ¿verdad? Si nos fijamos del lado derecho, vamos a aplicar una lógica inversa. La lógica inversa nos va a servir más que nada como chequeo, ¿verdad? Entonces, la lógica inversa partiendo de abajo para arriba. Si partimos de los insumos, si contamos con estos insumos, entonces podremos desarrollar estas actividades. Si desarrollamos estas actividades, entonces podemos diseñar estos productos. Si contamos con estos productos, hemos de generar entonces estos efectos o resultados, ¿verdad? Y con estos resultados, con estos efectos, logramos este impacto. Entonces, primero que nada, para el diseño, muy importante tener en cuenta partir del impacto para abajo, y para el monitoreo podemos aplicar la lógica inversa de abajo para arriba. Entonces, muy importante este gráfico tenerlo en cuenta, tenerlo en mente para cuando sea el momento de monitorear nuestra gestión, ¿verdad? Vamos a ver ahí si me funciona la lámina. Bueno, muy importante para seguir avanzando, algunas definiciones que son muy importantes. Bueno, lo primero es definir qué es un impacto, que ya lo venimos mencionando al inicio. Los impactos son cambios de gran alcance. Habíamos mencionado que son de largo plazo, que se esperan de una intervención que puede ser de una gestión, de un plan estratégico, de un proyecto, de una iniciativa. Su consecución, dice, depende de la contribución de la intervención prevista de otros factores y actores. Es decir, no solo depende de lo que nosotros hagamos con nuestra gestión o de la gestión de nuestro proyecto o de nuestras instituciones, sino que también el impacto depende de otros actores y de otros factores que escapan a nuestro control muchas veces.
¿Qué son los efectos o los resultados? Efectos y resultados. Habíamos visto en el gráfico anterior que son sinónimos en este caso, ¿verdad? Los efectos son cambios a mediano plazo en el comportamiento y el desempeño, por ejemplo, de organizaciones, de las personas, como resultado de la intervención prevista de otros actores y factores, ¿verdad? Es decir, tampoco no solo depende de nosotros, sino que también depende de lo que hagamos nosotros, pero también de lo que hagan otros actores y de lo que influyan otros factores en nuestra gestión. El siguiente concepto muy importante es qué son los productos. Los productos son cambios, esto sí es en el corto plazo, por ejemplo, en habilidades, capacidades, conocimiento o la disponibilidad de nuevos productos y servicios que resultan de la intervención prevista bajo el control de la organización o proyecto. ¿Qué significa esto? Aquí estos productos que nosotros hemos diseñado sí que están ya bajo nuestro control, es decir, dependen exclusivamente de nuestra gestión, del proyecto que estamos ejecutando, por ejemplo. Es decir, esto sí está, digamos, 100% bajo nuestro control. No así el impacto y los efectos que sí dependen también de otros factores y de otros actores. Por mencionar algunas implicaciones prácticas, habíamos hablado la importancia de pasar de redactar objetivos a redactar resultados, es decir, pasar de objetivos a resultados, redactarlos en lenguaje de cambio y no en lenguaje de acción. Entonces, para recordar, ¿qué son los objetivos? Los objetivos, digamos, manifiestan una buena intención. Toda organización, digamos, tiene sus objetivos generales y específicos bien definidos que manifiestan una buena intención o la intención de dicha organización. Ponen el énfasis en la perspectiva del proveedor, es decir, del proveedor. ¿Quién es el proveedor? Es la organización. Reflejan una intención y un curso posible de la intervención de dicha organización. Es decir, ahora vamos a ver cómo se diferencia esto de los resultados. Los resultados, sin embargo, se articulan como un cambio medible. Es decir, nosotros al redactar el lenguaje de cambio, ya visualizamos el efecto, el cambio, el impacto que se quiere generar y cuál va a ser el cambio que se va a producir. Ponen el énfasis en la perspectiva de las personas u organizaciones en las que la actuación pretende servir. Es decir, se pone el énfasis desde la perspectiva ya del beneficiario, ya del usuario. Objetivos desde el proveedor, resultados esperados, ya pensamos ya en el beneficiario, en las personas u organizaciones a las cuales se pretende, digamos, apoyar. Y también, muy importante, que los resultados describen de manera concreta la dirección del cambio. Es decir, vamos a tener bien claro, la redacción de un resultado debe dejarnos bien claro a qué es lo que apuntamos, digamos, qué es lo que queremos conseguir o lo que se habrá conseguido en un momento dado. Eso vamos a verlo con algunos ejemplos más adelante. Bueno, aquí, la parte de abajo, se ve algunos ejemplos de cómo se redacta un objetivo y cómo se redacta un resultado, ¿verdad? El objetivo, por ejemplo, dice, fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencias. Está redactado, digamos, como una intención, ¿verdad? Ese es el objetivo, fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencias. ¿Cómo redactamos ese objetivo en lenguaje de cambio? ¿Cómo lo pasamos a un resultado? A la derecha tenemos el ejemplo, mejorada la capacidad de preparación y respuesta para casos de emergencia de protección civil. Entonces ya utilizamos un verbo ya en tiempo, en lenguaje ya de resultado, en lenguaje ya de cambio, porque habla ya de mejorada la capacidad de preparación. Es decir, ya se consigue, ya se declara claramente cuál es el resultado que se pretende conseguir. Es decir, el mejoramiento de la capacidad, mejorada la capacidad de preparación, respuesta para casos de emergencia de protección civil. Ese es el ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya adentrándonos en el tema de hoy, habiendo hecho una introducción recordatoria del webinar anterior, ahora vamos a adentrarnos específicamente en las claves para el diseño y la redacción de los resultados. En primer lugar, la formulación clara de resultados es un factor clave para la gestión, para la eficacia de la gestión por resultados. Muy importante. Básicamente, esto lo habíamos mencionado anteriormente también, hay dos maneras de formular resultados. Es muy importante que nosotros formulemos claramente los resultados que pretende nuestra organización, nuestro proyecto o nuestra iniciativa.
Y vamos a ver hoy dos maneras de formularlos. La opción 1 es un verbo de cambio, ¿verdad? Sumado a eso, más qué es lo que cambia, más quién cambia, más una especificación adicional, que puede ser, por ejemplo, un grupo específico, una zona geográfica, etc. Una opción 2 que es, por ejemplo, que viene de traer del futuro a la situación presente, por ejemplo, el año en que se espera ese cambio, por ejemplo, puede ser en el año 2023, se han mejorado tal o cuales aspectos. Entonces, la opción 2 sería año para el que se espera el cambio, más quién cambia, más el verbo en presente que indica la situación futura deseada, más la dirección del cambio, para abajo, para arriba, aumento, disminución, más el cambio mismo deseado. Parece un poco complicado, pero vamos a ver con los ejemplos que no lo es tanto y que nos permite tener claramente definido. Vamos a trabajar entonces inicialmente con la opción 1 para ver los ejemplos. Lo primero que habíamos visto es el verbo de cambio. ¿Qué es el verbo de cambio? Por ejemplo, puede ser una disminución, una reducción, un aumento, integración, aprobación. Esos son los verbos de cambio con los cuales nosotros hemos de redactar nuestros resultados. Seguidamente, ¿qué es lo que cambia? Los residuos, por ejemplo, disminución de residuos. ¿Qué es lo que cambia? Las empresas certificadas, las políticas públicas, actitudes, los conocimientos, las capacidades, por ejemplo. ¿Qué le sumamos? ¿Quién cambia? ¿Quiénes son los que cambian? Los beneficiarios, las empresas, las instituciones, por ejemplo, los funcionarios, los estudiantes, los técnicos, las comunidades. Y por último, alguna especificación adicional que creamos conveniente agregar. Por ejemplo, ¿qué grupo es el que cambia? Específicamente, ¿de qué zona? ¿Dónde? Indicar la ubicación geográfica. Puede ser, por ejemplo, un componente territorial importante que sea relevante destacar. ¿Para cuándo también? Indicar la fecha. Entonces, estas serían, digamos, las claves para el diseño de resultados teniendo en cuenta la primera opción que habíamos mencionado. Aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo aplicamos estas claves para el diseño de resultados. Por ejemplo, aumento de las certificaciones de productos por parte de las MIPYMES de San Pedro, Paraguay. Entonces decimos ahí, el verbo de cambio es el aumento, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Son las certificaciones de productos. ¿Quién cambia? Son las MIPYMES. Y la especificación es de dónde, ¿verdad? De San Pedro, Paraguay. Entonces ahí están aplicados, digamos, todas las implicancias de cómo redactar basadas en esta opción 1, en esta primera opción, una redacción en lenguaje de cambio. Entonces, aumento de las certificaciones de productos por parte de las MIPYMES de San Pedro, Paraguay. Ese sería un primer ejemplo considerando esta opción 1. Mirando un poco la opción 2, que consiste en traer del futuro, vemos ahí, por ejemplo, año en que se espera el cambio. Destacar, comenzamos por el año. Aquí va a cambiar un poco el orden si comparamos con la primera opción que acabamos de revisar. Aquí va a cambiar un poco el orden de la redacción, que lo vamos a ver. Primero, el año en que se espera el cambio. Segundo, ¿quién cambia? Las empresas, habíamos mencionado ya, instituciones, funcionarios, estudiantes, comunidades. Luego vemos el verbo que se trae al presente. Tienen, logran, son. Es decir, para el 2023, las empresas logran conseguir tales o cuales objetivos. Luego vemos la dirección del cambio. Disminuye, aumenta, se reduce, se integra, se aprueba. Y finalmente el cambio deseado. Condiciones, comportamientos, políticas, capacidades, cobertura. Aquí vemos que hay, digamos, marcadas diferencias entre ambas opciones. Y el ejemplo lo vemos abajo. Este sería el ejemplo de cómo redactar, según la opción 2, el lenguaje de cambio. En el año 2023, las MIPYMES de San Pedro, Paraguay, han aumentado el número de certificaciones de sus productos. Entonces, vemos ahí que el año que traemos al presente, ¿quién es el que cambia? Nuevamente, las MIPYMES de San Pedro. El verbo que han aumentado, ¿verdad? La dirección del cambio, ¿verdad? El número de certificaciones y el cambio deseado, ¿no? Entonces, todo esto está incluido, digamos, en esta redacción del ejemplo 2. Nada más para compararlo nuevamente, el ejemplo 1 veíamos que la forma de redacción sería aumento de las certificaciones de productos por parte de las MIPYMES de San Pedro, Paraguay,
verbo de cambio, más qué cambia, más quién cambia, más una especificación adicional. Y la opción 2, vemos que el año en que se espera el cambio, quién cambia, el verbo que se trae al presente, la dirección del cambio y el cambio deseado. Y la redacción que tenemos ahí abajo. Año 2023, MIPYME de San Pedro, Paraguay, han aumentado el número de certificaciones de sus productos. Bueno, todas estas, digamos, el diseño de resultados cumplen, es decir, los resultados bien formulados y bien redactados satisfacen los criterios SMART, habitualmente utilizados para formular objetivos. Estos criterios habitualmente se utilizan para formular objetivos. Si vemos la primera letra, dice que deben ser específicos, es decir, ¿qué queremos conseguir? Los objetivos deben ser específicos, concretos y directos, al igual que los resultados. También deben ser medibles. La segunda letra, vemos la M, deben ser medibles. Los resultados deben ser medibles. Deben ser también alcanzables, es decir, fijar metas que estén dentro de la probabilidad normal de ser conseguidas, ¿verdad? También deben ser realistas. Estos resultados esperados y la redacción también deben ser realistas. Hay que ser realistas en cuanto a los recursos con los que con los que cuenta la institución, por ejemplo, o el proyecto y los medios que tenemos a disposición. Y también esto debe ser a tiempo, también deben ser temporales. Muy importante tener en cuenta para la programación, para poder cumplir y tener un tiempo límite, para poder también monitorear, ¿verdad? Y si miramos el lado izquierdo, también se utiliza la palabra metas, que es básicamente lo mismo que SMART, metas medible, entendible, temporal, digamos, alcanzable y seguible, ¿verdad? Entonces son estos los criterios generales que deben reunir, digamos, la redacción y la elaboración de resultados. Este es un checklist muy importante, sería como una lista de verificación para chequear cómo están redactados los resultados esperados de nuestra organización o de nuestro proyecto. Muy importante tener en cuenta el primer criterio, que los resultados se han formulado siguiendo la lógica indicada, es decir, la opción 1 y la opción 2 que habíamos visto. Es decir, hemos de chequear que reúnen esas condiciones la redacción de nuestros resultados esperados. En segundo lugar, si los resultados están redactados en forma clara, concreta y concisa, es decir, debe estar claramente definido el impacto, el objetivo y el resultado que queremos alcanzar. En tercer lugar, muy importante chequear que los resultados están redactados utilizando el lenguaje de cambio. Es lo que habíamos visto con los verbos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy importante pasar de una intención, ¿verdad? Que son como están redactados los objetivos, pasarlo eso al lenguaje de cambio, que son como deben estar redactados los resultados. Y los resultados cumplen con los criterios SMART. Recién vimos el gráfico con los criterios SMART. Muy importante chequear también que los resultados esperados que tenemos redactados cumplen con esos criterios. Importante chequear uno a uno, digamos, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que sean temporales, ¿verdad? Y también ahí dice que los resultados cumplen la lógica sí, entonces. Habíamos visto en el gráfico anterior la lógica inversa de cómo hacer el monitoreo. Si tenemos estos insumos, realizaremos estas actividades. Si tenemos estas actividades, diseñamos estos productos. Si tenemos estos productos, conseguimos estos resultados y con estos resultados conseguimos finalmente este impacto. Entonces nos va a servir muy importante esto para poder monitorear y medir también nuestros resultados. Bueno, eso es con lo que respecta a los resultados. Muy importante también el día de hoy que vamos a hablar, ahora pasamos directamente a hablar de los indicadores, porque primero hablamos de resultados y ahora vamos a hablar de los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores miden el grado de consecución de un resultado, la magnitud en relación a la consecución del resultado o el desempeño de un proceso en relación con lo planificado. ¿Qué son los indicadores? Vamos a ver, muchos de nosotros ya tienen esos, ya sabemos qué son los indicadores. Generalmente son indicadores que son neutros, son como tasas, son números, ¿verdad? Vamos a ver después los ejemplos. Indican qué hay que medir. Los indicadores indican qué hay que medir utilizando para ello una escala o dimensión. Y estos indicadores también siempre están integrados en el plan de monitoreo de cada proyecto, de cada organización. Dos características muy importantes de los indicadores es que
ya lo habíamos mencionado, los indicadores deben ser neutros, es decir, no deben indicar dirección de cambio, es decir, los indicadores deben ser, por ejemplo, una tasa de cambio, un porcentaje, un número, es decir, deben estar redactados, digamos, en lenguaje neutro. Y la medición y seguimiento debe tener una frecuencia apropiada. Muy importante que la medición de estos indicadores y de los resultados debe tener una frecuencia, digamos, apropiada. Y eso va a depender mucho de cada organización. Por ejemplo, en el Ministerio de Industria y Comercio hemos adoptado una frecuencia cuatrimestral, es decir, 3 veces al año nosotros medimos nuestros resultados haciendo uso de nuestros indicadores. Recientemente hemos acordado que para el próximo año vamos a aumentar un poco la frecuencia, es decir, vamos a implementar una frecuencia ya trimestral por las exigencias que tenemos. Es decir, cada 3 meses, 4 veces al año vamos a poder medir nuestros resultados haciendo uso de los indicadores que hemos definido. Bueno, aquí nada más las claves para el diseño de indicadores. Habíamos visto también anteriormente en el webinar anterior, y para los que recibieron el material lo pueden tener a la vista, que hay 2 tipos de monitoreo. Por un lado, monitorear el monitoreo de resultados, donde ahí lo que monitoreamos son 3 niveles, es decir, el impacto, los resultados y los productos. Y por otro lado está el monitoreo de la implementación, donde ahí monitoreamos básicamente 2 niveles. Monitoreamos las actividades y los insumos. Van a ver que hay marcadas diferencias entre ambos, ¿verdad? Abajo está básicamente un plan básico de monitoreo. Muchos ya conocerán este tipo de plan, pero el plan de monitoreo básicamente tiene los resultados, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, el impacto, los efectos y los productos. También incluye los indicadores. El plan de monitoreo incluye los indicadores, incluye una línea de base. ¿Qué es la línea de base? La línea de base es de donde partimos, representa la situación actual, representa, digamos, cómo está la situación actual. La meta significa a dónde queremos llegar. Muy importante tener en cuenta en un plan de monitoreo la línea de base y la meta. Sin eso, digamos, los indicadores pasarían desapercibidos y con neutralidad sin ningún impacto, ¿verdad? Muy importante también incluir las fuentes de verificación. Muchas veces son informes. Cada organización también utiliza diferentes fuentes de verificación. Una columna más que se podría agregar que suelen tener los planes de monitoreo son, por ejemplo, los supuestos o externalidades, ¿verdad? Que también se consideran. Supuestos en inglés sería como las assumptions, que siempre están también consideradas, que son aquellas condiciones que muchas veces escapan a la organización, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta esto como un plan básico de monitoreo, donde se destacan los resultados a nivel de impacto, efectos y productos, los indicadores que deben ser neutros, que ya lo habíamos visto, la línea de base, que es la situación actual, la meta, que es a dónde queremos llevar, y las fuentes de verificación. Y una columna más que podrían ser, por ejemplo, los supuestos. Algunas claves para el diseño de resultados, ¿verdad? Ejemplos de indicadores. Por ejemplo, si queremos diseñar un indicador de impacto, podría ser, por ejemplo, número de puestos de trabajo creados en Paraguay. Ese es, por ejemplo, un indicador neutro. ¿Cuál es el número de puestos de trabajo creados en Paraguay? Ese sería, por ejemplo, un indicador para un proyecto. Por ejemplo, un indicador para efectos o resultados, un indicador de resultados, porcentaje de MIPYMES dirigidas por mujeres. Ven también ahí la neutralidad de la redacción, porcentaje de MIPYMES dirigidas por mujeres. Hoy en día, varios proyectos que ejecuta, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio tienen un componente muy importante de género, y este es un indicador muy importante, muy relevante, ¿verdad? Inclusive central en algunos de ellos. Porcentaje de MIPYMES dirigidas por mujeres. Si vemos un ejemplo de indicadores para productos, porcentaje de directivos de MIPYMES que tienen capacidades para elaborar planes estratégicos. Ese sería, también ven ahí, la redacción de neutralidad, ¿verdad? En este caso estamos viendo los indicadores de resultados, no así los indicadores de implementación. Para indicadores de implementación tendríamos que ver la cantidad de actividades ejecutadas, por ejemplo,
cantidad de actividades o cantidad de cursos de capacitación proveídos o realizados. Eso sería más de implementación. En este caso estamos viendo indicadores de resultados a nivel de impacto, efectos y productos. Bueno, muy importante lo que habíamos destacado, el tema de la línea de base. ¿Qué es la línea de base? La línea de base es la situación anterior a una acción o intervención prevista que permitirá evaluar el progreso en los resultados antes y después de la intervención. Es decir, si nosotros no tenemos clara cuál es la línea de base, no vamos a poder después evaluar nuestros resultados. No vamos a poder después, nos van a servir de muy poco los indicadores que diseñemos y que tengamos. Es decir, la línea de base, definir una línea de base para un proyecto, para una organización, para una iniciativa, es muy importante para que después nosotros podamos medir, evaluar los resultados y el impacto. La meta, ¿qué es la meta? Es el valor deseado del indicador en un momento futuro. Es decir, una vez definida la línea de base, nosotros ahí establecemos la meta, es decir, qué es lo que queremos conseguir y a dónde queremos llegar en el futuro. Señala el alcance del cambio y su dirección. Entonces, muy importante definir en el diseño de resultados e indicadores la línea de base. Siempre una organización debe tener clara cuál es su línea de base, de dónde estamos partiendo, para tener en cuenta cuál es el impacto que queremos generar. Y la meta, muy importante definir la meta. Habíamos hablado anteriormente que las metas deben ser medibles, alcanzables, también deben ser coherentes, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta estos aspectos. Muy importante lo que dice ahí abajo, la línea de base y la meta deben utilizar la misma unidad de medida que el indicador. Es muy importante también este tema. Cuando nosotros hablamos de una tasa de cambio, no podemos hablar de que la meta se mida en porcentaje y que la línea de base se mida en números. Siempre debemos mantener, digamos, la misma unidad de medida, o sea, un porcentaje, sea una tasa de cambio, sea un número, sea una cantidad, sean valores relativos o sean valores absolutos. Entonces siempre debe estar todo redactado en la misma unidad de medida. Tipos de indicadores, muy importante. Como todos sabemos, existen indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Dependiendo de si la medición representa un número, un porcentaje, proporción, tasa o índice, esos son, digamos, indicadores cuantitativos. Cuando hablamos de indicadores cualitativos, se basan más en la percepción, en las opiniones, en los niveles de satisfacción. Ahí es cuando nosotros hablamos de indicadores cualitativos. No significa, no significa que los indicadores cualitativos no tengan números, porque una satisfacción, por ejemplo, del 1 al 5, simplemente, simplemente destacar que los indicadores cualitativos tienen un componente subjetivo muy fuerte de percepción, de opinión y de niveles de satisfacción. Sin embargo, los cuantitativos son claramente números, proporciones, porcentajes, tasas, índices. Bueno, del impacto de resultados, tipo de indicadores también hemos visto indicadores de impacto, indicadores de resultados, indicadores de productos, indicadores de procesos, ¿verdad? Dependiendo del nivel de resultados que se midan, ¿verdad? Entonces nosotros podamos, una vez que tenemos la lógica de intervención, digamos, vamos a ver que podemos establecer indicadores a nivel de resultado, a nivel de producto, a nivel de actividades. Vimos las dos grandes áreas, ¿verdad? A nivel de implementación y a nivel de resultados. Entonces todo eso también tener en cuenta. También hay indicadores directos e indirectos, dependiendo de si miden resultados de forma directa. Ejemplo, el empleo formal. La cantidad de empleo formal es, digamos, un indicador directo. Sin embargo, también existen indicadores indirectos. Por ejemplo, el empleo informal. Se utiliza, digamos, indicadores indirectos cuando no existen la cantidad de datos suficientes o cuando cuesta mucho, digamos, conseguir cierta información. Entonces, como que estos indicadores derivan algunas observaciones de forma indirecta. Se derivan, por ejemplo, hay un informe en Paraguay que se publica anualmente que es el porcentaje, es el estudio de la economía informal, por ejemplo. Ahí no existen muchos datos, sin embargo, esa información a través de indicadores diseñados se derivan de manera indirecta y se estiman.
estos indicadores y estos resultados. Y por último, también destacar que hay indicadores numéricos categóricos, dependiendo de si se miden a través de números, porcentajes o ratios. Esos son numéricos. O con variable dicotómica, puede ser, por ejemplo, sí o no. Esos son, cuando aplicamos una variable dicotómica, esto se utiliza mucho también en estadística. Ahí son categóricos, sí o no. Puede ser también hombre, mujer, por ejemplo. Bueno, estas son también una lista de verificación para que podamos nosotros hacer el chequeo correspondiente del diseño de nuestros indicadores. En primer lugar, chequear que los indicadores miden correctamente los resultados formulados, es decir, si estamos midiendo correctamente el impacto, si estamos midiendo el impacto, habíamos hablado que es de largo plazo, muy importante eso, si estamos midiendo correctamente los efectos, los productos, que son el diseño de aquellas actividades que dependen directamente de la organización, si miden correctamente los procesos, las actividades que estamos realizando, ¿verdad? Muy importante chequear que nuestros indicadores sean neutros. Habíamos hablado de la importancia de que la redacción de estos indicadores sea neutra, que tasa, número, por ejemplo. Chequear también que se ha limitado el número de indicadores entre 2 y 4 por resultados. Es decir, que por cada resultado esperado no sería conveniente, por ejemplo, diseñar o incluir más de 10 indicadores, 5, 10 ya sería demasiado. Entonces, tratar de limitar el número de indicadores entre 2 y 4 por cada resultado esperado. También chequear, muy importante, que se ha establecido línea de base y meta para cada indicador. Esto sí que es muy importante, reiterativo, también ya lo hemos mencionado. Siempre es importante en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, en nuestra gestión, tener en cuenta y tener bien identificada cuál es la línea de base, es decir, de dónde partimos y cuál es la meta. La meta es lo que queremos conseguir. A partir de esa línea de base, a dónde queremos llegar. Eso, una vez establecido eso, nos va a permitir utilizar, digamos, los indicadores para la medición correspondiente. Y lo que habíamos mencionado también, la unidad de medida de la línea de base, la meta y el indicador es la misma. Siempre debe ser la misma la unidad de medida entre la línea de base, entre la meta y el indicador. Siempre debe ser, por ejemplo, un porcentaje, un número, una cantidad o un índice. No debe variar entre uno y otro, o de tal manera no sería coherente el resultado que consigamos y que podamos monitorear. Bueno, algunas reflexiones finales, espero que les haya sido muy útil lo que les presenté hasta el momento. Básicamente, la idea era que podamos llevar a la práctica esto, que sea práctico, porque existe mucha teoría al respecto, existen muchos libros y muchas metodologías al respecto. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos, como gerentes públicos en su mayoría y también como participantes de la academia, que sepamos llevar a la práctica. Algunas reflexiones finales para ir cerrando. La formulación clara de resultados es un factor clave para la eficiencia de la gestión por resultados. Su formulación en términos de lenguaje de cambio pone los resultados en el centro más que los métodos para alcanzarlos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Por otro lado, los resultados deben ser medidos a través de indicadores, es decir, utilizando, por ejemplo, tableros de control, tableros de mando, marcos lógicos, cuadros de mando integral. Bueno, ahí tenemos, digamos, una caja de herramientas de gestión, ¿verdad? Muchos seguramente conocen los tableros de mando, conocen los marcos lógicos, los cuadros de mando integral. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, tenemos desarrollado un cuadro de mando integral que es relativamente nuevo, no tiene más de un año, y eso nos permite a nosotros monitorear nuestra gestión. Ese cuadro de mando integral también está, digamos, desagregado a nivel de responsables, están establecidos los indicadores, entonces muy importante tener estas herramientas para también implementar acciones de mejora continua y para poder evaluarnos en el tiempo, ¿verdad? Seguidamente, los indicadores indican en cada momento el grado de consecución de los resultados. Es decir, esto es algo dinámico. A través de los indicadores nosotros podemos monitorear en cada momento cómo está nuestra gestión, en qué estado se encuentra nuestra gestión y cuál es el grado de consecución de nuestros objetivos. Sirven para gestionar, para tomar decisiones a tiempo. Muy importante. Hablaba
de la frecuencia con la que se miden estos resultados, de la frecuencia con la que se evalúan estos indicadores. Es muy importante adaptar eso a cada organización, a los requerimientos de cada organización y de cada público objetivo también, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí, como dice al cierre, la frecuencia de medición debe ser apropiada a cada caso, es lo que decíamos. Bueno, por último, un tema muy importante es que la digitalización contribuye significativamente a la medición a través de los indicadores, en la medida en que nuestra gestión y de nuestras organizaciones públicas o privadas, en la medida en que estemos, digamos, digitalizados, eso va a contribuir significativamente a medir nuestro impacto, a medir nuestros resultados y principalmente a monitorear nuestra gestión. Bueno, así que, bueno, eso era lo que tenía yo para presentarles. Espero que les haya sido muy útil. Si tienen alguna consulta, adelante. Palmira, te devuelvo la palabra. Pues muchísimas gracias, Máximo. Una presentación súper clara y concreta, da gusto. Le pediría a Belén o ahora. No, Belén es súper rápida. Muchísimas gracias, Belén. No sé qué haríamos sin ti. Bueno, pues ya estamos en la sala todos. Les invitaría a aquellos que tengan cámara que la activen, así nos vemos y podemos crear un ambiente que nunca sustituirá al presencial, pero al menos nos vemos. Máximo, comenzaría, mira, las preguntas van muy dirigidas a varios aspectos clave, puntos clave que tú has comentado. Comenzaría por la de Patricia Echevarría. Has comentado la importancia de la línea de base, la importancia de las metas, y Patricia pregunta, ¿y qué hacemos si no hay una línea de base? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones se te ocurren cuando la organización no tiene una línea de base? Yo entiendo donde ella va, sabiendo que es una gran profesional, es, bueno, queremos medir, sabemos la importancia de la medición, pero no hay una línea de base. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a Patricia? Bueno, muy importante la consulta de Patricia. Y me gustaría comentar el caso específico, ejemplo del programa Mi Pyme Compite que estamos implementando. Este programa partió, digamos, sin una línea de base y justamente como parte del programa realizamos unos diagnósticos para establecer una línea de base. Es muy importante contar con esa línea de base. En el caso de no contar con información precisa, con información actualizada y al día, corresponde que se hagan unos diagnósticos para partir de esa base y a partir de ahí diseñar los resultados esperados y el impacto esperado. Entonces, muy importante que se tengan esos diagnósticos, que se sepa, digamos, de dónde estamos partiendo, y para poder establecer, eso va a permitir también establecer las metas y posteriormente diseñar los indicadores correspondientes para el monitoreo. Pues muchísimas gracias, Máximo. Me recuerda el poema, ¿no? Se hace camino al andar. Hacemos un alto en el camino para establecer, como bien dices, la línea de base o comenzar a medir de alguna manera. Mira, otra pregunta, en este caso es de Margarita Peña, y también va a uno de los aspectos clave que tú has comentado. Cuando presentabas indicadores de impacto, indicadores de efectos o resultados de lo que serían los outcomes y los indicadores de producto. Y ella dice, consulta, ¿cómo se puede evitar usar indicadores que podría comprometer a las dependencias o instituciones a no cumplir, considerando que los resultados dependen de otros factores o agentes? Por ejemplo, generar X cantidad de empleos o aumentar las ventas de las empresas que dependen de la gestión empresarial y el mercado. O sea, su pregunta va a lo que tú explicabas de impacto y que no dependen únicamente de la intervención. Entonces, bueno, esa es la consulta de Margarita, súper relevante, y ahí te dejo con ella. No sé si es tanto evitar o gestionar. Bueno, yo creo que hay que gestionar. Hay muy importante tener en cuenta que en ese caso ya la gestión y ya el impacto deseado no depende solamente de nuestra organización, sino que en ese caso lo que nos correspondería a nosotros es generar las condiciones para que estas empresas, por ejemplo, puedan incrementar sus ventas. Entonces, muy importante ser muy fino a la hora de elegir qué indicador es el que se va a elegir, ¿no? Porque eso después podría ser contraproducente y podríamos encontrarnos
con que no se cumplen los criterios SMART, por ejemplo, que no sean medibles o que no sea alcanzable o que no sea, digamos, temporalmente posible. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, tratar de posicionarse claramente en cuál es el objetivo que se puede lograr con nuestra organización y generar las condiciones correspondientes. Sí. Y aquí tú lo conoces bien en tu rol de coordinador del programa Mi Pyme Compite y, bueno, y en general, ¿verdad? En tu puesto, tu función en el MIC. Luego viene toda la articulación y coordinación, porque si varios actores contribuyen o han de contribuir a alcanzar una meta determinada, la articulación es clave, ¿verdad? Ahí entiendo, no sé. Totalmente, porque es multiactores. En el caso del programa, bueno, ese es un caso bastante especial del programa de Pyme Compite, porque tenemos ahí sector público, sector privado, organizaciones internacionales, entonces la coordinación y la articulación es fundamental y cada una de estas organizaciones, digamos, contribuye a su manera, desde su posición, con un objetivo específico. Entonces, la articulación es clave en ese sentido. Muchísimas gracias, Máximo. Hay una tercera pregunta, pero voy a ir a una parte que yo ya no sé si tenías previsto un webinar futuro y aquí te ayuda Ana Laura Lapetina. Dice, se sugiere agregar en el plan de monitoreo, además de los campos presentados, la descripción y forma de cálculo, fórmula, frecuencia de reporte del indicador y responsable de su cálculo. No me refiero al nombre, sino al puesto, área, departamento, dirección. O esto lo recogemos solo en la ficha del indicador. O sea, ella ya abre pues el otro nivel que hoy por tiempo no has entrado, ¿no? Las fichas de indicadores. Pero ahí te dejo con su reflexión porque es muy buena. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mientras mayor sea el grado de desagregación posible que podamos conseguir en nuestros cuadros de mando integral, va a ser muy importante para el monitoreo. Así que delimitar los responsables, establecer las fórmulas de cálculo de estos indicadores. Bueno, podríamos ver muchos ejemplos en próximos webinars, pero es muy importante lo que menciona. Muchísimas gracias, Máximo. Voy a una consulta que es un poquito más amplia, que nos pregunta Carlos Cardozo si tendría algún ejemplo práctico de la gestión desde la línea de base hasta la meta, siguiendo los procesos normales. No sé si quiere que profundices más en cómo, partiendo de una línea de base, a través de los indicadores y el seguimiento, pues vamos viendo el avance hasta la meta. No sé si quieres comentar ahí y también podemos o puedes tener el compromiso de responderle luego más adelante, no sé, como tú veas, porque es relevante también. Bueno, un ejemplo práctico: en el Ministerio de Industria y Comercio nos hemos trazado la línea de base al inicio en el caso de las MIPYMES que están formalizadas, ¿verdad? Entonces, habíamos establecido ciertos criterios y nuestra meta era llegar a 3.000 MIPYMES formalizadas que reúnan ciertos requisitos de previsión social, de registro tributario y de registro del empleador. Entonces, con base en eso, hicimos un primer diagnóstico de cuántos teníamos a la fecha, y hoy en día estamos monitoreando eso de manera mensual. Así que muy importante tener en cuenta eso. Disponibles, hay datos que son difíciles, pero algo que nos favoreció bastante es la capacidad de interoperabilidad entre instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio con la Secretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Industria y Comercio con el IPS y con el Ministerio de Trabajo. Eso nos ha permitido, la integración de las bases de datos nos ha permitido realizar ese tipo de seguimiento. Muchas gracias, Máximo. Pues vamos con una consulta que hace Enrique Velázquez. ¿Cuáles serían, según su experiencia, los indicadores principales en la gestión de proyectos? Y menciona, por ejemplo, un top 3 e indica si sería eficiencia, calidad, valor. O sea, va muy también en el aspecto clave que comentabas, ¿no? De impacto, de efectos, de actividades. Bueno, ahí te dejo con la pregunta. Si consideras, pues por ejemplo, ese top 3 de eficiencia, calidad, valor.
Sí, totalmente. Eficiencia, calidad, valor, agregaría también efectividad, que es un concepto muy importante que siempre se maneja. También hay un concepto de economía que siempre se incluye, ¿verdad? Porque tener en cuenta también la eficiencia, eficiencia de economía, el tema de costos, efectividad, eficacia en el logro de los objetivos. Yo creo que ese es un trinomio muy importante que se debe tener en cuenta. Pues muchas gracias. Y Cecilia Cuevas consulta, ¿las metas podrían modificarse según alguna situación extraordinaria que se presente? O sea, justamente lo que comentabas de la necesidad de gestión, ¿verdad? Ahí te dejo con la pregunta. Sí, totalmente. Con respecto a la consulta de Cecilia, eh, lo que nos ocurrió este año con el tema de la pandemia, por ejemplo, hemos revisado nuestro cuadro de mando integral del ministerio y vimos que algunas metas quedaron, por ejemplo, sobrevaluadas y algunas subdimensionadas. Entonces, a efecto de la pandemia, tuvimos que revisar cada una de las metas, algunas tuvimos que elevarlas. Por ejemplo, lo que ocurrió con el mundo digital, ¿verdad? La capacidad de realizar cursos, capacitaciones digitales que antes no se daba porque antes era todo presencial. Hoy en día el número de capacitados se multiplicó 5 veces, entonces tuvimos que ampliar la meta que teníamos trazada al inicio y sin embargo otras actividades quedaron desfasadas que tuvimos que revisar, digamos, las metas para abajo. Entonces es un proceso dinámico, siempre revisable y depende mucho del entorno, siempre es cambiante. Pues muchas gracias, Máximo. Vamos también con otra. Dice, bueno, yo ahí me vino a la mente cuando releí ahora, pasaba por encima de la pregunta de Cecilia, lo que tú decías al inicio, ¿no? De que es un enfoque sistémico, integral e iterativo. O sea, la iteración en mides, como dices, y se pueden tener que modificarse los resultados, ¿verdad? Mira, Tatiana nos consulta qué grado, te consulta en este caso, qué grado de implementación tiene la gestión por resultados en el sector público paraguayo, qué cambios han podido verificarse, perdón, en la eficiencia, es que me entraban mensajes, en la eficiencia del sector público dada la implementación. Aquí, aparte de lo que le respondas, le recuerdo, si no tiene la documentación, se la podemos enviar del webinar anterior, donde tú has dado también unos datos, ¿te acuerdas, Máximo, del grado de implementación? Ahí te dejo con la consulta de Tatiana. Bueno, la gestión por resultados es un concepto relativamente nuevo en el sector público paraguayo. Habíamos visto las mediciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde Paraguay particularmente puntuaba muy bajo, del 1 al 5, menos de 2 en una nota en lo que respecta, por ejemplo, al monitoreo de la gestión. Sin embargo, hemos visto, gracias a la implementación de la gestión por resultados por parte de la Secretaría Técnica de Planificación, de que han mejorado, digamos, la calidad del gasto. O sea, finalmente eso es lo que lo que se pretende en el sector público en particular, el mejoramiento de la calidad del gasto, es decir, eh, la consecución de los impactos esperados y el mejoramiento del monitoreo también de estos gastos. Así que se viene logrando, aún falta mucho por hacer, pero la implementación de la gestión por resultados en la función pública viene siendo muy importante. Muchas gracias. Te leo un comentario así rápido de Margarita Peña que dice que en todo proceso de elaboración, objetivos, indicadores, metas, es fundamental prever los supuestos, presupuestos y agentes que habías comentado. Y tenemos, si pudieras, en medio minuto, hay una pregunta muy interesante de Natalie Bordas, pero un poquito compleja, pero damos la oportunidad por si quieres comentar. ¿Con cuánto porcentaje de indicadores logrados se consideraría un buen resultado de un proyecto? Ahí casi te llevo más que a indicadores a metas, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres darle, como vas a tener oportunidad de comentar con ella en otras ocasiones, darle así una respuesta más global. Bueno, en una opinión particular, en ningún caso inferior al 85%. Yo creo que por encima de un 85% podríamos hablar de una buena gestión.
Pues muchísimas gracias, bueno, Natalie, por la consulta, Máximo, por tu excelente presentación, a todos ustedes por las aportaciones que han hecho, bien en forma de preguntas, de sugerencias. Saben que les vamos a distribuir la documentación, si todo va bien, porque a veces nos demoramos, pero no es porque queramos, alguna incidencia hubo, en un plazo de 24-48 horas. Por favor, le pedimos que respondan la encuesta. Les toma escasamente 40 segundos cuando reciban el link y les animamos a participar en el webinar del 25 de noviembre, con el que contaremos con un experto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, Joaquín Ruiz, seguramente muchos de ustedes lo conocen. A desearles a todos muy feliz tarde y de nuevo agradecerte muchísimo, Máximo, y a todos los que nos participaron por su participación y su presencia. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.